Muy buenos días, estimados alumnos. Bienvenidos una vez más a la clase de educación cívica segundo, ¿no? El día de hoy hemos estado viendo hasta el momento acerca de la familia, ¿no? A ver si vamos a llegar hasta la etapa del matrimonio. Sí, vamos a ver qué cosas se necesita para completar el matrimonio, ¿no? Cuáles son los requisitos y todo ello. Pero vamos a terminar con respecto a lo que era la clase pasada acerca de la familia. ¿No? Ahí estamos viendo acerca de la familia. Estamos viendo que no, que toda familia debe llevar un diálogo, ¿no? Hemos estado viendo, ¿no? Acerca del ciclo familiar, ¿no? También los procesos familiares, donde hemos visto, ¿no? Que los límites deben ser claros y franqueables, diferenciación individual, ayudan a la afinidad y cercanía, el poder de compartidos por las parejas, los niños son consultados, posibilidad de negociación, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Tal vez hayan visto algunos niños, pues, ¿no? Que haciendo sus berrinches, ¿no? O no sé si se han ganado el pase con algunos niños que hacían su berrinche en la calle. ¿No? Y la mamá le decía tal cosa. O no sé, bueno, en nuestros tiempos nos decían en la casa hay comida. Nada más puedo decir eso. Bueno, no sé cómo, pero hoy en día, ¿no? Tratan de ir a negociación. Pero en sí, digamos, en toda familia debe haber lo que es la comunicación y el afecto. Debe haber la comunicación y el afecto, ¿no? Como dice, la comunicación debe ser clara, directa, espontánea, receptiva y a nuevas ideas, porque digamos, hay algunas familias que se encierran en sus ideas, ¿no? Uno de los tantos casos es, por ejemplo, el nombre del papá, ¿no? Uno de esos casos es el nombre del papá. Por ejemplo, si el abuelo se llamó Juan, el tatarabuelo también se llamó Juan. El padre se va a llamar Juan y el hijo se va a llamar Juan, el nieto se va a llamar Juan y así sucesivamente, ¿no? Digo, o no sé qué otras costumbres ustedes conocen, ¿no? Con respecto a la familia. ¿Qué otras costumbres conocen con respecto a la familia? ¿No? Por ejemplo, otros, digamos así, si son los de los nombres, hay otras costumbres, bueno, por ejemplo, si yo fui eh, mecánico, mi hijo también va a ser mecánico, mi nieto será mecánico, y así, digamos, es el linaje, ¿no? ¿Qué otros linajes ustedes creen que existan? A ver, ¿no? Dentro de la familia, ¿qué otros linajes creen que existan? Ah, también de los mellizos, ¿no? Hay algunas familias que, digamos, eh, siempre va a haber el este de los mellizos. Como dicen, ¿no? Una familia sana está siempre a un sistema abierto con límites flexibles que estimula el desarrollo y la individualización de sus miembros. Da la capacidad de adaptación y funcionamiento de su ambiente, ¿no? Por ejemplo, más que todo los que tienen cuartos, ¿no? Los que
Cada persona, digamos, en su casa, algunos tienen cuarto y pues no decoran su cuarto a su manera. Ustedes, pues, no, cómo viven, ¿no? Viven junto a su papá, ¿no? A la mamá, o camas separadas. Se entiende, ¿no? A veces, por, digamos, por economía no alcanzan. En otros, digamos, no, por ejemplo, yo tengo mi cuarto separado. Capacidad de adaptación y funcionamiento en su ambiente, ¿no? Capacidad de adaptación, flexibilidad de roles. Digamos, ¿cómo se llama? A veces la madre comete ese error de ver a sus hijos hasta en los últimos días de su vida, ¿no? Encargada de los quehaceres, pero eso, digamos, tiene que ser flexible. No, digamos, los hijos también deben encargarse pues, ¿no? de los roles, ¿no? De los roles de la casa. ¿No? Por ejemplo, tú te encargas de lavar, el otro se encarga de no limpiar. ¿No? Los roles deben ser diferentes, ¿no? También de acuerdo a su edad, ¿no? No es que, digamos, sea presionado, sino que, digamos, si hacen ustedes esos roles, ¿qué es lo que pasa? Eso se va a tener que aprender poco a poco en la vida familiar, ¿no? Y conforme van creciendo, ¿no? Conforme van creciendo, pues se va aprendiendo también, ¿no? Yo le digo, porque, digamos, no hay de malo, no hay nada de malo que sepas barrer. ¿Por qué? Porque en un trabajo siempre te van a matar. Te lo digo por experiencia, la verdad. La verdad, te lo digo por experiencia. ¿De qué más? A ver, ¿no? Digamos, compromiso con su familia y fuera de ella, ¿no? Como digo, si aún estás, aún eres joven, ¿no? Y tienes tu papá y tu mamá, pues comprométete con ellos, ¿no? Porque tú no sabes qué más te pasará. La comunicación siempre debe ser abierta y honesta. ¿Por qué? La comunicación debe ser siempre así. ¿Por qué? Porque, digamos, los padres ya pasaron por su etapa, ¿no? Pasaron tal vez por la adolescencia, por su juventud. Y digamos, si ustedes no les confiesan ¿no? lo que les pasa, olvídense, ¿no? Tal vez tus padres desconfíen de ustedes, ¿no? Más que todo por los consejos que ellos te pueden dar, ¿no? A ver, hijito, haz esto, ¿no? Ya uno mismo puede decidir. ¿No? Porque si no, después van a haber muchos adolescentes que se arrepienten, uy, hubiese hecho caso a mi mamá, hubiese hecho caso a mi papá. El ambiente debe ser cálido, protector y de soporte, o sea, debe haber confianza y potenciación, ¿no? A ver, los tipos de familia, sí les dije, ¿no? Los tipos de familia, ¿no? Tipos de familia. Hay un montón de tipos, ¿no? De familia. Según la Organización Mundial de la Salud, la OMS, podemos definir la familia como el conjunto de personas que conviven bajo el mismo techo, organizadas en roles fijos, padre, madre, hermanos, con vínculos consanguíneos o no, con modos de existencia económico y social comunes, con sentimientos afectivos que los unen sin rutina. Los tipos de familia actuales son muy diferentes a la familia de 50 años atrás, así como estas también lo eran respecto a las de 50 años más atrás todavía. La evolución del concepto y los tipos de familia ha variado progresivamente al igual que lo ha hecho la sociedad y la cultura, dando lugar a una diversidad muy celebrable. Donde antes solo se podía hablar de la familia nuclear, papá, mamá, hijo. Actualmente tenemos otro tipo de familia, ¿no? Las familias biparentales sin hijos, familias biparentales con hijos, familias homoparentales, familias reconstituidas, familias monoparentales, familias de acogida, familias adoptivas y familias extensas. Este desdoblamiento del concepto de familia, además de caminar cada vez más hacia la inclusividad, nos indica que la estructura familiar no es un factor determinante para decidir si una familia es funcional o no. Poco o nada tiene que ver la forma que tenga una familia en su buen funcionamiento.
Lo más importante son factores como la armonía, el cuidado y ayuda mutuo, el amor, el respeto y la unión. De acuerdo con Alar, las funciones de una familia están relacionadas con cubrir una serie de necesidades básicas. Necesidad de tener, refiriéndose a lo material, que son los aspectos económicos y educativos necesarios para vivir. Como digo, ¿no? Tener un hijo no es fácil. Bueno, eso siempre lo he escuchado de varios. Yo todavía no tengo. Necesidad de relación. La familia enseña a socializarse, comunicarse con los demás, querer, sentirse querido, entre otros. Y la necesidad de ser. La familia debe proporcionar al individuo un sentido de identidad y autonomía en uno mismo. Una de sus funciones que más peso tiene, que existe una gran diversidad de familias. Todo tipo de familias actuales existen igual, ¿no? De acuerdo con la literatura, es la vertiente socializadora de la familia. Gracias a este proceso, las personas adquirimos los valores y las conductas normas que son más aceptables en la sociedad que vivimos. En la actualidad existe una gran diversidad de familias. Todas las familias actuales existen en igual capacidad de lo que se refiere a cubrir las necesidades básicas que le competen. Por ejemplo, está la familia sin hijos. ¿No? La familia sin hijos, este tipo de familia está formada por una pareja sin descendientes. Cada vez son más las parejas que deciden conscientemente no tener hijos por múltiples razones personales. En otros casos, la infertilidad de uno o ambos miembros no se pueden solucionar médicamente, motivo por el cual algunas parejas no tienen hijos. El hecho de tener hijos o no es sinónimo de ser familia. Las parejas sin hijos también son familias. La familia biparental con hijos es la más clásica, ¿no? También conocida como la nuclear o tradicional. Está formada por un padre, una madre y los hijos biológicos, ¿no? La mayoría de la población, al pensar en una familia, se imagina a la familia biparental con hijos. Aunque cada vez se está ampliando, no, digamos, más el término. Culturalmente, aún podemos decir que el tipo de familia es la más popular. No, la familia reconstituida compuesta. Esta clase de familia probablemente es la más frecuente en la actualidad, debido a la creciente tendencia a la separación y el divorcio, ¿no? Sí, se anda viendo, pues, ¿no? Digamos, todo bien bonito cuando se casan, pero después, pues, ¿no? Vienen los problemas, viene la separación, que el divorcio, ¿no? La pareja tiene, digamos, eh, con otra persona, ¿no? Sus hijos, ¿no? Es que, digamos, ¿por qué es el problema? Porque a veces no,
¿no? Más que todo, mm, se ha visto muchos casos, ¿no? Se ha visto muchos casos. ¿No? Digamos, como se dice en las familias reconstituidas o compuestas, son las que están formadas por la fusión de varias familias biparentales, o sea, tras un divorcio, los hijos que viven con su madre o su padre y con su respectiva nueva pareja, que puede tener también sus propios hijos a cargo. Además, el otro progenitor también puede tener una pareja con hijos, por lo que estos hijos formarán parte de una gran familia compuesta. También está la familia monoparental. ¿A qué creen que llega a aludir la familia monoparental? Las familias monoparentales están formadas por un único adulto con hijos. Generalmente son más frecuentes las familias monomarentales, en las que el adulto presente es la madre. Este tipo de familia, de igual forma que ocurre con la homoparental, no está exenta de crítica y prejuicios, tanto en el caso de mujeres como de hombres, aunque estos últimos sean aún una minoría. A pesar de que existe mucha gente que cree que las familias monoparentales están incompletas, no es cierto que en ese progenitor único necesite forzosamente la ayuda de otro adulto para tirar adelante. Cada vez son más las familias monoparentales que están surgiendo en nuestro país. De hecho, en 2017 ya representaba un 10% del total de hogares, con la modelo muestran, ¿no?, los datos de la encuesta. La familia acogida consta de una pareja o un único adulto que acoge a uno o más niños de manera temporal, mientras que no pueden vivir en su familia de origen o mientras no encuentran un lugar permanente. Son familias temporales que se encargan de ofrecer en menores en situación de necesidad el mejor entorno posible hasta que sean adoptados definitivamente, hasta que su familia biológica pueda ocuparse de ellos. El acogimiento puede ser de urgencia o de corta duración, hasta 2 años, o de larga duración, más de 2 años. La familia adoptiva, ¿no? Consta de una pareja o de un adulto en solitario o con uno o más hijos adoptados. Pese a no tener vínculos de sangre, son igualmente familias que pueden desempeñar un rol parental igual de válido que las familias biológicas.
Muchas familias por problemas de fertilidad optan por adoptar como forma de acceder a la parentalidad. Otras familias por convicción personal prefieren adoptar que concebir. Sin embargo, es frecuente que las familias adoptivas se concentren en los países desarrollados, dado que sus ciudadanos tienen más recursos económicos que para poder adoptar, ¿no? Y si hay hoy en día, ¿no? La familia extensa, ¿no? Digamos, esta es más que todo en nuestro país, ¿no? La familia extensa está formada por varios miembros de la misma familia que conviven bajo el mismo techo. De este modo pueden convivir padres, hijos, abuelos, padres, hijos o tíos, etcétera, ¿no? También es un ejemplo de familia extensa es la situación que uno de los hijos tiene su propio hijo y conviven juntos o cuando sobrinos se mudan con sus tíos y primos. Sí, hay casos, ¿no? Digamos, por ejemplo, en el censo 2017 que hubo acá en Perú. Digamos, te ibas a una casa y encontrabas como 15 personas, ¿no? Hay algunos que, digamos, viven todos, ¿no? Es evidente que las familias, ¿no? Han cambiado, aunque quizá la aceptación social no las ha acompañado al mismo ritmo. Son muchos los estudios que ponen de relieve que estas familias se encuentran con el rechazo de la sociedad en que viven, dado que la población tiende a quedarse estancia en sus valores y creencias. Cuando se produce un cambio social, el desconocimiento general de la población tiene la característica de vaticinar unas consecuencias terribles a la novedad, ¿no? Como, ¿cómo vas a ser madre tú sola? No se puede, ¿no? El novio de tu ex manipulará a tu hijo, ¿no? Pero si no tienes hijo, ¿cómo vas a hacer una familia, ¿no? Todos esos prejuicios existen aún, ¿no? Porque digamos, ¿cuál es la base del ser humano? El pensamiento del ser humano ahorita está, pues, ¿no? En que las familias, ¿no? Sí o sí, se basan con la familia nuclear. Sí, eso es lo que, digamos, opinan de la familia, ¿no? Porque, digamos, en sí solo están con la nuclear la nuclear, o sea, digamos, el papá, la mamá y los hijos nada más. Aún está en la mentalidad de muchas personas, pero digamos, hoy en día, 2021, ¿no? Con muchas corrientes y ideologías, eh, la cosa es que sean felices, en serio, siempre digo eso. Bueno, el ciclo de vida familiar, ¿no? Toda familia tiene un ciclo, la verdad.
¿Cómo piensan que nace la familia? A ver, ¿cómo creen que nacen las familias? A ver, empieza, ¿no? Como digamos, el noviazgo. A ver, ¿no? El noviazgo. ¿Qué pueden decir ustedes del noviazgo? ¿No? Como dice, el noviazgo es la condición de los novios, ¿no? Es decir, una relación amorosa mantenida entre dos personas con la posible intención de matrimonio, ¿no? La posible intención no es que, digamos, se van a casar de frente, ¿no? Hoy en día ya, pues, no. No, los novios suelen utilizar, ¿no? Para sí mismos distintos apelativos cariñosos como querido, querida, cariño, amor, vida, prenda, maga, maja, reina o rey mío, ¿no? Muy a menudo en diminutivo acompañados del posesivo. A su actividad se le puede denominar, ¿no? Salir, ¿no? O sea, frecuentar por motivos amorosos o amistosos el trato de otra persona fuera de su domicilio. Hablar, o sea, tener relaciones amorosas con otra persona. O ligar, a entablar relaciones amorosas o sexuales pasajeras. En el contexto previo al noviazgo se realiza el cortejo, la actividad denominada tontear, o sea, dar los primeros pasos en la relación amorosa. Coqueteo, flirteo, juego amoroso que no se formaliza, dar señales sin comprometerse. Y las famosas citas, o sea, quedar, ¿no? O sea, los dating, el uso de un anglosajón contemporáneo en la costumbre japonesa, que son los encuentros con propósito de conocerse en caso de quedar conformes sin entablar la relación. Se considera que la pareja se ha ennoviado, o sea, se han vuelto novios, pues, ¿no? Si las demostraciones afectivas de intimidad física, ¿no? Entre los novios superan el nivel de ir cogidos de la mano, de las simples caricias, besos y abrazos, e incluso el magreo, y llegan, bueno, a la relación de noviazgo se denomina prematrimonial o extramatrimonial si alguno de ellos está casado con otra persona, y tradicionalmente concubinato, amancillamiento o barraganía. Tal la clase de novios se les llamaba amantes, aunque recientemente se han introducido nuevos conceptos con las denominaciones amigos con derechos, amigobios o otras, ¿no? En los que el requisito de la fidelidad no se da por supuesto, ¿no? Relaciones abiertas. En la moral tradicional, cualquiera de esos planeamientos se consideran preposiciones deshonestas.
Cada cultura y época tiene distintas características antropológicas que se expresan en el noviazgo, particularmente el papel que se da en los propios novios, que son en muchos casos no tienen ninguna iniciativa en la relación, siendo resultado de negociaciones familiares, de los buenos oficios o de un casamentero o de estudios de compatibilidad astrológica. O sea, los signos que conducen a un matrimonio concertado. No debe confundirse con un matrimonio forzado. En cambio, los novios tienen todo el protagonismo en el ideal del amor romántico, en el que se supone que hay una atracción inicial, amor a primera vista o flechazo, o al menos una búsqueda voluntaria de la pareja. En ciertas culturas hay rituales de rapto de la novia o de compra de la novia, o por el contrario, el pago de una dote. En los ambientes sociales más puritanos, los propios de la denominada moral o victoriana, los novios se les consentía a estar juntos a solas, debiéndose acompañar de una carabina o chaperón. En los años del nacionalcatolicismo de España, los 40 y 50 del siglo XX, provocaba escándalo el baile agarrado. En una fecha tan tardía como 1975, el estudio sociológico FOESA obtenía rechazos de un 27% que una pareja de novios paseara por un sitio solitario, de un 64% que se besara en público, un 68% que hiciera, bueno, y un 51% a que un chico no llegue virgen a matrimonio, y un 80% a que una chica no llegue virgen a matrimonio. Algunas relaciones afectivas se plantean como platónicas, al menos en teoría, como fue el amor cortés de los trovadores medievales y el chichisbeo. El retraso de la edad del matrimonio y como consecuencia los noviazgos prolongados han sido calificados como la verdadera arma anticonceptiva de la Europa clásica, frente a la costumbre tradicional de matrimonios en torno a los 17 años. En el siglo XVII, la edad de matrimonio en Europa noroccidental se situó en torno a los 20 años. Al mismo tiempo, se observan comportamientos nupciales distintos. Según la riqueza, el matrimonio tardío es más propio de las clases populares que de las clases altas. No, mientras que para noviazgo el drive no significa etimología, pero novio, novia indica que viene del latín novius y este de novus, o sea, nuevo. No obstante, su posible relación con una palabra muy próxima, nupcias, del latín nuptial, no está muy claramente definida, siendo según algunas fuentes derivadas de nubus, el velo, ¿no? O sea, nube de la novia, y esta compartiría el origen por la asociación, nova nupta. Más propiamente parece que el latín nupta sea el participio pasado a femenino de nubere, o sea, casarse y tomar marido, verbo derivado del preindoeuropeo snesh, o sea, casarse, que origina también vocablos en otros idiomas indoeuropeos, el griego nimpe, novia, el eslavo eclesiástico snubiti, amar o cortejar, el checo snubiti, buscar marido, y el eslovaco sasnubik, prometerse en matrimonio. Del mismo origen son las palabras latinas connubium, o sea, matrimonio, y nubilis, nubil, la edad a la que pueda contraer matrimonio, ¿no? En cambio, el término italiano bilingüe se aplica al celibato femenino, mientras que conubiales, ¿no? Viene del lungo, puntal. Hoy en día, las características del noviazgo, ¿no? Como vamos a estar pasando acá, uno por uno cada etapa, la constitución de la pareja. Una definición del noviazgo, tal y como se entiende actualmente en la sociedad occidental de Latinoamérica, puede ser, ¿no? Una relación social explícitamente acordada entre dos personas para acompañarse en las actividades recreativas y sociales, y en la cual se expresan sentimientos amorosos y emocionales a través de la palabra y de los contactos corporales. Para describir las relaciones de pareja actuales, ¿no? Luis Miguel Lazo López identifica dos modelos, uno que llama tradicional, relacionado con el amor romántico, la fidelidad, la lealtad, el compromiso y el noviazgo, y otro que llama liberador, relacionado con relaciones temporales, casuales y centradas en la búsqueda del placer, donde prima la autonomía y la ruptura del orden tradicional, dado que según Anthony Giddens, la vida moderna presenta continuidades y discontinuidades. La continuidad hace posible la coexistencia de ambos modelos, en que el imaginario de los jóvenes, aunque el mencionado estudio situado en una ciudad de más de 300.000 habitantes, el autor detecta que el discurso liberador es hegemónico. Por otro lado, Verónica Vázquez García y Roberto Castro, cuyo estudio está situado en el medio rural, afirman que si bien ha habido cambios en cuanto a la espontaneidad, la duración y la cantidad de relaciones, se mantienen patrones desiguales de poder entre los géneros, tales como presiones sexuales hacia las mujeres, sentido de propiedad sobre el cuerpo de las mujeres, control de los desplazamientos y salidas de las mujeres e imposición masculina de la decisión de unirse. Todos estos elementos que nada tienen que ver con un modelo liberador, más bien están vinculados al carácter de prevalencia masculina de los noviazgos del pasado.
A ver. Por otro lado, Verónica Vázquez García y Roberto Castro, cuyo estudio está citado en el medio rural, afirman que si bien ha habido cambios en cuanto a la espontaneidad, se mantienen patrones desiguales de poder entre los géneros, tales como presiones sexuales hacia las mujeres, sentido de propiedad sobre el cuerpo de las mujeres, control de los desplazamientos y salidas de las mujeres, imposición masculina de la decisión de unirse. Todos estos elementos que nada tienen que ver con un modelo liberador, más bien están vinculados al carácter de prevalencia masculina de los noviazgos del pasado. Las características del noviazgo y otras relaciones de pareja actuales pueden ser extraídas de un estudio de campo realizado por José María Romo Martínez, el cual se llevó a cabo sobre jóvenes estudiantes universitarios de ambos sexos con edades entre 18 y 26 años. No, cantidad de relaciones, ¿no? La mayoría de los entrevistados tenían por lo menos una relación en noviazgo, las cuales han durado de 10 meses a más de 4 años. Intensidad. Algunos se refieren a sus relaciones en buenos términos con añoranza y ensueño. Otros, en cambio, las valoran como desastrosas, tempestuosas, cargadas de celos, de sentimientos posesivos y de las cuales siguen dolidos. Duración. Se registraron relaciones de noviazgo de corta duración, de apenas un par de semanas o meses, hasta relaciones de 4 o 5 años. Hay casos en que se combinaban relaciones breves con extensas, de manera consecutiva o simultánea. La formalidad. Hay relaciones de pareja llamadas serias o formales, por el cual es necesario expresar una especie de pacto de exclusividad y continuidad, que la relación sea pública, especialmente frente a las familias. Por otro lado, existen relaciones de amistad o informales, relacionadas con la sexualidad y el contacto físico. Muchos valoran fuertemente las relaciones formales en cuanto a las relaciones informales. Para unos parecían ser más atractivas, mientras que otros no las descartan. La finalidad, algunos buscan pareja para pasarlo bien nada más, ¿no? Por el bienestar y la satisfacción que les brinda, incluso para evitar el aburrimiento. Es una de las grandes verdades. No sé, ¿ustedes cómo lo ven? No, como dice, prepararse para el rol del hombre o mujer, preparación y convivencia. Como dice, independizarse de la familia de origen, ¿no? Digamos, cuando empiezan con su familia, con la nueva pareja, buscan más que todo independizarse, ¿cierto o no? Porque a veces, como dice la frase, ¿no? El casado casa quiere, o me equivoco. A ver, ¿no? Ustedes mismos respondan.
No, y definición de las relaciones futuras con la familia de origen, ¿no? Eso de pedir permiso al papá, ¿no? Que los padres y los padres admitan la relación, ¿no? De uno y del otro. Iniciar la formación de una identidad de pareja, ¿no? Cada uno de los miembros aportará creencias, modalidades y expectativas heredadas de su familia de origen. Bueno, y también implementará su propia cultura, ¿no? De ahí, digamos, después de sigue lo famoso para toda la vida, el famoso matrimonio. Y ese es el tema que vamos a abarcar el día de hoy, ¿no? Vamos a hacer una pausa ahí y nos vamos a pasar a lo que es todo acerca del matrimonio. Felices para siempre. No sé, ¿usted qué opina? Hasta que el hombre lo separe. A ver, ¿no? Justo quería partir de, como dice, matrimonio. Rito psicosocial importante. Supone la asunción de compromiso y adaptación de una vida común. No vamos a pasar al matrimonio. Ta, 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 ta. Felices para siempre. El matrimonio. Bueno, no me he casado, pero más que todo, bueno, vamos a ver el tema, ¿no? Acerca del matrimonio. Uf, el matrimonio. ¿Qué pueden decir ustedes del matrimonio? ¿Le tienen miedo o no? A ver, ¿cuál sería su respuesta? ¿No? ¿Le tienen miedo al matrimonio? Yo no. El matrimonio, del latín matrimonio, es una institución social presente en cada de las culturas que establece un vínculo conyugal entre personas, reconocido y consolidado por medio de prácticas comunitarias y normas legales, consuetudinarias, religiosas o morales. La unión matrimonial establece entre los cónyuges y en muchos casos también entre las familias de origen de estos, derechos y obligaciones que varían considerablemente según las normas que lo regulan en cada sociedad. El matrimonio constituye una realidad que tiene su propio modo de ser, que puede y debe ser regulado por el ordenamiento jurídico, pero no es creada ni definida por las leyes. Las normas matrimoniales están vinculadas con aquellas que regulan las relaciones sexuales, o sea, el incesto, adulterio, exclusividad sexual, monogamia, poligamia, la reproducción y la filiación de los hijos según las reglas del sistema de parentesco vigente. Las reglas sobre el final del matrimonio incluyen aquellas referidas al divorcio. Pero preferible no divorciar. Bueno, si te vas a casar, que sea para siempre. Ya cuántos, digamos, cuántos papeles se están quemando por no ser felices por siempre. No sé, ¿ustedes qué opinan?
En diversos momentos de la historia, en lugares diferentes, el matrimonio podía ser llevado a cabo sin tener en cuenta la voluntad. No, a ver, en sociedad actual existen dos formas principales, el matrimonio, matrimonio civil y matrimonio religioso. En el primer caso son las leyes del Estado que establecen los derechos, deberes y requisitos, mientras que en el segundo caso son las normas costumbres de la religión bajo lo que se celebra. La coexistencia de ambas formas y el reconocimiento de su validez varían de acuerdo con cada sociedad. De acuerdo a las estimaciones de la División de Población de Naciones Unidas, en 1970 el 66,8% de las mujeres entre 15 y 49 años de edad se encontraban en unión o casadas y se proyecta que en 2030 este porcentaje descienda al 63,1%. ¿Y de dónde creen que proviene la palabra matrimonio? A ver, ¿de dónde creen que proviene la palabra matrimonio? ¿De dónde creen que proviene la palabra matrimonio? A ver, pónganse a analizarlo. Pues la palabra matrimonio, el origen etimológico de la palabra matrimonio como denominación de la institución bajo ese nombre no es claro. Suele derivar de la expresión matris munium, proviene de dos palabras del origen, la primera matris, que significa madre, y la segunda munium, gravamen o cuidado, viniendo a significar cuidado de la madre por el marido o padre. En tanto se considera que la madre era la que contribuía más a la formación y crianza de los hijos. Otra posible derivación provendría de matrem, munium, significado de la idea de defensa y protección de la madre, implicando la obligación del hombre hacia la madre de sus hijos. Para una comprensión más amplia de la expresión matrimonio en su aspecto etimológico, muchas de las lenguas romances, se debe tener en cuenta el concepto del contrato de matrimonio, considerado por el derecho romano, que tiene su fundamento en la idea que la posibilidad de ser madre que la naturaleza da a la mujer núbil, la llevarse a procrear una familia, una lectura que pretende ir más allá de la pura etimología de los dos términos que componen la palabra, hace derivar el significado originario del segundo término, monio, que se encuentra también en patrimonio y mercimonio, y que alude a la gente a acción según tales fuentes. El concepto de matrimonio remitiría a una acción por parte de la mujer y que parecía remontarse al rol de la mujer en las sociedades matriarcales.
En contraste con este concepto occidental, se puede mencionar el caso del idioma árabe. El que entendido como contrato de coito, contrato de, no, según la traducción de la expresión, no, al español, con todo el término más usado en árabe para referirse a esa institución. Según el paleantólogo Owen Lovejoy, el Ardipithecus ramidus, un ancestro del ser humano, habría encontrado la ventaja de caminar sobre sus dos pies, con el fin de poder tener las manos libres para poder llevar comida a una hembra. No, esta conducta habría disminuido la lucha entre esta clase de homínidos por el apareamiento, pues la hembra prefería al macho sustentador más que al macho alfa. Asimismo, esta conducta habría hecho desaparecer antiguas espinas de queratina presentes en el de estos homínidos, lo que a su vez habría disminuido la sensibilidad táctil reproductiva e incrementando la duración del coito, lo que generaría una mayor duración de la cópula en nuestra especie respecto de nuestros antepasados, favoreciendo la creación de un vínculo más estable en la pareja y con ello la monogamia. Oh, sí. Alan Dixon concluye que la propensión de los hombres y las mujeres a formar relaciones duraderas con fines reproductivos es un rasgo antiguo, probablemente presente en los miembros del género humano. La existencia de tales relaciones entre los sexos es universal en las poblaciones humanas existentes y su existencia en forma central le proporcionó la base biológica para la aparición posterior del matrimonio. ¿Cómo creen que haya surgido el matrimonio? Bueno, no, a ver. Durante el tercer siglo de nuestra era se produjo un incidente del pasaje de una sociedad en la que el matrimonio no era en ningún modo de una institución creada para toda la sociedad, a una sociedad en la que se da por sentado como natural que el matrimonio es una institución fundamental para todos. En las sociedades no cristianas, judías o musulmanas, el matrimonio no era la norma. El matrimonio era utilizado solo por los poderosos, por las clases altas. En la antigua Roma, la castidad no era una virtud. No era necesario contraer matrimonio para tener relaciones sexuales ni para tener hijos. Solamente cuando un miembro de una clase social elevada deseaba transmitir su patrimonio a sus ascendientes directos, en vez de lo que lo recibieran otros miembros de la familia o sus amigos. Decidía casarse, pero la mayor parte de las veces se legaba los bienes a un amigo o una persona muy querida. No a los hijos. Cuando se carecía de patrimonio, bienes, el matrimonio era un trámite prescindible.
Los esclavos directamente carecían del derecho de hacerlo. El griego no tiene una palabra específica para designar el matrimonio, ya que no existía un trámite ni civil ni religioso. Sin embargo, la palabra por la que se suele traducir matrimonio en griego, koine, es gamos, sustantivo del griego gameo, cuyo significado es tomar mujer, o sea, casarse. En Atenas, en la Grecia clásica, para el acto mediante el cual un varón se comprometía a unirse a una mujer, se utilizaba el vocablo griego enge, literalmente la garantía, la caución, es decir, el acto del cual el padre cabeza de familia entregaba a su hija a otro hombre. La dote que la familia de la novia proporcionaba no era propiedad del esposo. Cuando la mujer moría sin hijos o en caso de divorcio, la dote volvía a la familia de la mujer. El tutor de la mujer, su padre o su hermano, podían pedir divorcio, aún contra el deseo de la mujer, pero ella no tenía derecho a solicitar disolución del contrato. Imagínense. El objetivo, ¿no?, de la ENGE era dar nacimiento a hijos legítimos que pudieran heredar los bienes paternos. Una estricta fidelidad era requerida de parte de la esposa. En caso de adulterio, era devuelta a la casa paterna. Para el varón, el adulterio, especialmente con esclavas, esclavos o prostitutas, estaba permitido. En Esparta, los varones no convivían con sus mujeres, pero el objetivo era producir chicos fuertes.
El varón se reunía con su mujer en la oscuridad y después de tener relaciones con ella se marchaba para reunirse en su dormitorio con el resto de los jóvenes varones. Plutarco afirmaba que así, los esposos ignoran la saciedad y el declive del sentimiento que entrañaba una vida en común sin trabas. Los varones que generalmente doblaban en edad a sus mujeres eran incitados a prestar sus mujeres a jóvenes fuertes. Plutarco menciona también que las mujeres tomaban a veces un amante para que su hijo niño pudiera heredar los dos lotes que entierra en lugar de uno. En la Europa del Norte durante la Edad Media se produjo un lento reemplazamiento de la ley germánica, porque el contrato matrimonial se establecía entre el novio y el guardián de la mujer, por los códigos civiles cristianos, donde se requería el consentimiento de la mujer. En el siglo II el principio legal del matrimonio por consentimiento estaba establecido y los matrimonios impuestos comenzaban a quedar atrás. El proceso de urbanización también contribuyó a dichos procesos, ya que liberaba en parte a la mujer de la tarea de procreación. No sé, a ver, ustedes qué opinan, digamos, antes buscaban solo, anteriormente solo buscaban para pasar los bienes, ¿no? O sea, los bienes, o sea, lo que el hombre tenía. No sé, creo que es algo similar hoy en día. No sé, a ver, ¿no?
La forma histórica y tradicional del matrimonio, ¿no? Entre un hombre y una mujer con la finalidad de constituir una familia, esa definición ortodoxa ha sido cuestionada de una parte porque se ha otorgado reconocimiento a las uniones entre un hombre y una mujer con finalidades prácticamente idénticas al matrimonio, pero que adoptan formas y denominaciones distintas, infra las sociedades de convivencia. Por otro lado, el desarrollo de nuevos modelos de familia han desvinculado la función reproductiva del matrimonio, parejas no casadas con hijos o matrimonios sin hijos, madres y padres solteros, o madres y padres con una pareja de su mismo sexo. Finalmente, en varios países y estados se ha producido una ampliación de derechos que ha dado reconocimiento al matrimonio entre personas. En esos casos, el matrimonio se realiza generalmente por la forma civil o de Estado, porque las normas de muchas religiones no permiten este tipo de uniones en su seno. Con todo, en sus distintos tiempos y lugares se han reconocido otras variedades de matrimonio. La monogamia es la práctica más común. No, en esos casos el matrimonio se realiza generalmente. El matrimonio se considera una institución importante porque contribuye a definir la estructura de la sociedad, a crear un lazo de parentesco entre personas, generalmente no cercanas en línea de sangre. Al respecto, recordemos que también hay comunidades en las que se acostumbra el matrimonio entre primos o entre parientes de distintos grados, o sea, la endogamia y el incesto. Sí, hay una obra del incesto, ¿no? 100 años de soledad. Una de sus funciones ampliamente reconocidas en la procreación y socialización de los hijos. Si bien no es absolutamente necesario casarse para tener hijos, ni todos los matrimonios heterosexuales lo tienen, así como la de regularizar el nexo entre los individuos y la descendencia que resulte en el parentesco, rol social y estatutos, ¿no? El papel del sexo y del amor en el matrimonio es estudiado en diferentes enfoques pedagógicos y de preguntas y respuestas. En la sociedad de influencia occidental suele distinguirse entre matrimonio religioso y matrimonio civil, siendo el primero una institución cultural derivada de los preceptos de una religión, y el segundo una forma jurídica que implica un reconocimiento en conjunto de deberes y derechos de legal y culturalmente definidos. No, las características generales de la institución del matrimonio, incluidas en algunos ordenamientos jurídicos, son la dualidad, la heterosexualidad y el conjunto en cuanto a derechos y deberes. A partir del siglo XX, en las sociedades de influencia occidental y procedente del liberalismo, se recoge también el principio de igualdad, con peso creciente de las regulaciones derivadas. La dualidad del matrimonio es el principio en el que la institución está prevista.
No, en principio para unir a dos personas con otra. Tradicionalmente, el matrimonio exige la pertenencia de cada contrayente a uno de ambos sexos, de manera que un hombre y una mujer son los únicos que en principio pueden contraer matrimonio. Este principio está siendo modificado en algunos países en favor del principio de igualdad, a fin de reconocer la paridad de derechos y obligaciones entre hombre y mujer y extender los beneficios que implican la institución del matrimonio a parejas formadas por personas del mismo sexo. El contenido cuanto a derechos y deberes de los cónyuges varía en función del ordenamiento jurídico de cada país, pero por lo general todos se les impone la obligación de vivir juntos y guardarse fidelidad, de socorrerse mutuamente, de contribuir al levantamiento de las cargas familiares y de ejercer conjuntamente la potestad doméstica y la patria potestad sobre los hijos, que se presumen comunes salvo prueba de en contrario. Las singularidades del contenido del matrimonio en cuanto a derechos y deberes de los cónyuges derivan en cada país de su propia concepción cultural de la institución que ha quedado forma en su legislación positiva y en su práctica jurídica. Fíjense, ¿no? O sea, digamos, los deberes de una persona le va a pasar a otra. Con razón consideran que el matrimonio fuera, ¿no? Con razón piensan que es una sentencia. Bueno, no lo sé, la verdad. Yo creo que el matrimonio sea una sentencia, ¿no? Bueno, sí. No sé, ¿usted qué opina? Bueno, el tiempo nos ha ganado. Estamos viendo, continuamos las clases para el miércoles, ¿no? Vamos a continuar con acerca del matrimonio y, ¿no? Lo que implica. Cuídense, que les vaya bien, que tengan bonito fin de semana.